Aymarat arusiñani. Hablemos en aymara. Pachamamat mait asiñani. Aymar arusaj wiñayañapataki. Pidamos a la Pachamama para que nuestro idioma sea eterno. Primera unidad, Huila Masi, la familia. Nosotros somos sus profesores de idioma aymara. Con estas clases les invitamos a que aprendan a hablar nuestra lengua aymara. Maya Yatecawi, clase número 1. Huila Masir Aruntaña. Saludar a la familia. El objetivo de hoy será saludar y despedirse en aymara. Yatichiri, antes de comenzar, veremos quiénes somos los aymaras. La gran familia aymara. Niños, ¿saben cómo se llama el país donde vivimos? Nuestro país se llama Chile y está en el sur de América. Como ven, Chile es largo y angosto, y aquí habitan diversos pueblos originarios como los Yaganes y Cahuáscar en la zona austral de Chile, los mapuches en el sur, los Rapanui de Isla de Pascua, y en el norte, Yaguitas, Licanantay, quechuas y aymaras. Los aymaras han habitado esta región desde hace miles de años, criando llamas y alpacas en las alturas, cerca de las montañas, y se alimentaban de la carne de estos animales o la hacían charqui para guardarla. Con la lana hacían sus ropas y mantas, y el cuero para hacer hondas, sogas o para construir sus casas. Los aymaras no solo vivimos en el norte de Chile, sino también en Bolivia, el sur de Perú y el norte de Argentina, y son uno de los pueblos indígenas más numerosos de América. En los valles altos cultivaban la papa y la quinoa, en valles como Azapa y Yuta cultivaban maíz, y en la costa obtenían pescados y mariscos. Desde el altiplano se trasladaban con sus llamas, llevando charqui, carne y tejidos, bajando por las quebradas y valles hasta llegar a la costa, donde hacían trueques o intercambios de productos. Así progresaron e hicieron grandes obras como caminos, canales, andenes y hasta ciudades de piedra como Tiahuanacu. Todo gracias al trabajo comunitario donde todos los aymaras se unían para construir. Sus casas estaban hechas de adobe, con barro y piedra, algunas de las cuales todavía podemos ver hoy. Nuestro pueblo también ha conservado su idioma, el aymara, con que nos comunicamos y nos identifica como una gran familia. Eso se refleja incluso en el saludo, ya que lo hacemos llamándonos Gilata o Culiaca, hermano o hermana. Yatequerenaca. En nuestro idioma aymara saludamos diciendo Kamisaraki. 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 Kamisaraki significa ¿cómo estás? Y respondemos Waliki. 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 Waliki significa bien. Kamisaraki. Waliki. Y ahora veamos otros ejemplos. Kamisaraki ya te quiere. Waliki Yatishiri. Kamisaraki ya te quieren acá. Waliki Yatishiri. A ver, no escucho. Mayampi. De nuevo. Kamisaraki ya te quieren acá. Waliki Yatishiri. Suma waliki. Así pueden saludar a sus compañeros y a sus papás y mamás. Para ello tienen que saber algunas palabras en aymara. A un compañero le van a decir Gilata, que significa hermano. Y a una compañera le van a decir Cuyaca, que significa hermana. Kamisaraki Cuyaca. Waliki Gilata. Practiquen el saludo con sus compañeros y compañeras. Y también en sus casas con sus papás y hermanos. Y ahora para despedirnos en aymara decimos Hiki sin cama.
Ma. Hiki sin cama. Hiki sin cama significa hasta un nuevo encuentro. Amtañani. Recordemos. Kamisaraki Masinaka. ¿Cómo están, amigas y amigos? Mi nombre es Iki. Conmigo vamos a repasar lo visto en las clases. Hoy aprendimos a saludarnos y despedirnos en Aymara. Ahora, repitan después de mí. Kamisaraki. Mayampi, mayampi. Repitan, niños. Suma waliki. Para responder, decimos waliki. Mayampi, mayampi. Suma waliki. Y para despedirnos, decimos hiki sin cama. Mayampi, mayampi. La pampa empiece a llover, muere una estrella, nace un dolor, has de sufrir, me has de extrañar. Cuando Suma waliki. empiece a llover, muere una estrella, nace un dolor. Cuando me vaya del todo, También has de conocimos parte de la cultura aymara. Ay, cuando en la pampa empiece a llover, muere una estrella, nace un dolor. Después de ver estos lindos y hermosos parajes del altiplano, me dieron ganas de tirarme un chapuzón al lago. Así que nos vamos a despedir. Hasta la próxima clase. Hiki sin cama, Masinaka. Así que ya te quieren acá. Eso ha sido todo por hoy. Hiki sin cama.